Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 118, capítulo número 118, especial de 1 hora llamado Los asesinatos en serie de Naniwa. Un capítulo que me gusta mucho, y aparte es el primer capítulo donde aparece Kazuha. Entonces vamos a hablar de Kazuha porque es un personaje también que les digo, me gusta mucho la pareja de Kazuha y Heiji. Pero les voy a mencionar un poco esto. No sé, creo que este capítulo no es el ideal para mencionarlo. Tenía planeado mencionarlo este capítulo, pero creo que el que sigue donde aparece Kazuha, que es donde Kazuha le dice a Ran que ella, o sea, Ran y Heiji, hay veces que van como combinados en su atuendo. Creo que ese capítulo queda mejor para lo que quiero comentar con respecto a Kazuha y Heiji y una molestia, no tan molestia que tenía la primera vez que vi el anime. O sea, solo la primera vez que vi el anime y parte de la segunda, pero no tanto. Para ese momento explicaré bien esto porque siento que ni yo me entendí. Entonces, justamente vamos a hablar un poco de Kazuha, pero creo que la cosa que más mencionaba en los capítulos anteriores, creo que sería mejor si me la guardo para ese otro capítulo que les estoy mencionando. El de Kazuha como reclamándole a Ran que ella y Heiji iban como vestidos similar 2 veces seguidas o 3 veces seguidas. No me acuerdo cuántas veces fueron, pero sí, no, es la segunda o a lo mucho la tercera vez que aparece Kazuha. Entonces, no nos falta mucho para llegar ahí. Y creo que ahí queda mucho mejor mi explicación, más o menos. Tal vez haga ahí por ahí algún guiño en este capítulo, pero no tanto, no tanto. Este capítulo más que Heisuha tenemos Heishin al máximo, así, la máxima potencia a Heishin. Pero pues vamos por partes y empezamos con Unmei no Roulette Mawashite, una canción icónica, emblemática y encantadora para mí. Y el capítulo empieza con dos personas, dos hombres, hablando sobre una serie de asesinatos, ¿no? En pocas palabras, estas personas eran apuñaladas después de ser estranguladas. Y entre que vemos y vemos a estos personajes, no sé si la gente se acordará, o sea, si la gente que vio Conan en su momento y que no estaba maratoneándolo como yo, justamente se habrá dado cuenta que uno de ellos es Hattori Heiso. De todas formas, en la escena, un poquito más adelante aparece el cartel con su nombre, que es justamente el padre de Heiji, Hattori Heiso, que es como el jefe máximo de la policía de Osaka, y está hablando con otro sujeto que se apellida Toyama, ¿no? De hecho viene su nombre completo, es la primera vez que veo el nombre completo de Toyama, y Toyama no sale mucho, sale como en otros 3 casos más y en una película, si mal no recuerdo, pero Toyama sale poco, pero básicamente es como el segundo al mando en la policía de Osaka, ¿no? Heiji menciona sus puestos este capítulo y también en estos letreros aparecen, siempre aparece como nombre, ocupación y edad en los letreros de presentación de personajes, pero Crunchyroll no traduce los letreros de presentación de personajes. Entonces, bien ahí Crunchyroll, muchas gracias por la información. Porque vamos a hablar también de otra cosa que hizo Crunchyroll al final de este capítulo, que incluso en los comentarios de este capítulo en Crunchyroll veo que hay muchas quejas, ¿no? Pero pues justamente están hablando de estos asesinatos y parece ser que han llegado a la conclusión que estos asesinatos son de la misma persona porque hay una clave, ¿no? Hay una clave muy clara en su modus operandi y es que al momento de apuñalarlos, la apuñalan también la cartera, ¿no? Entonces justamente este detalle no ha sido revelado al público.
Y como el público no lo sabe, saben que estos asesinatos no ha sido un copycat, sino que más bien es una serie de asesinatos, pero lo que no saben es si son o no indiscriminados, porque de momento mencionan muy brevemente que no han encontrado ninguna relación entre las víctimas, ¿no? Entonces no saben si son asesinatos indiscriminados o no, pero pues después de esta pequeña charla tenemos ya la intro completa con todo y el nombre del capítulo y tenemos un momento donde Heiji está básicamente mostrando Osaka desde las alturas, ¿no? Están como en la emblemática torre de Osaka. Justamente estas torres suelen ser torres de telecomunicaciones que ya después ya no fueron tan necesarias y por eso las volvieron miradores. Hay en varias ciudades importantes, incluyendo aquí en México también tenemos una torre que también era de telecomunicaciones, pero siempre fue como de oficinas y telecomunicaciones. La torre de Tokio era de telecomunicaciones, asumo que la de Osaka también, aunque de esa no me sé la historia, etcétera, 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 ¿no? Pero justo están en esta torre y aquí es donde Kogoro dice así como, es como la torre de Tokio, ¿no? Pero Heiji dice, muy ofendido, le dice a la torre de Tokio, o bueno, como lo pusieron en los subtítulos, no sé las palabras exactas que usa en japonés, pero en los subtítulos le pusieron basura roja. Y Heiji, ¿cómo le puedes decir basura roja a la torre de Tokio? A mí me encanta la torre de Tokio, ¿eh? Debo confesar que creo que es de mis lugares favoritos en el mundo. Por alguna razón me gusta mucho verla. O sea, cuando estuve en Tokio me gustaba mucho ver la torre de Tokio. No sé, es como encantadora. Yo creo que es lo que le pasa a la gente cuando ve la Torre Eiffel. Y de cierta forma la Torre Eiffel también es bastante impactante cuando la ves de cerca. Pero pues vemos que también Ran empieza a comparar algunas zonas de Osaka con Tokio, básicamente haciendo las similitudes. Pero también vemos que Conan aparta a Heiji y básicamente le dice que ¿para qué lo trajo ahí, no? ¿Para qué lo llevó? Y aquí es donde Heiji, y tenemos uno de los primeros momentos donde el man crush se hace presente, porque Heiji básicamente le dice así como, te traje aquí porque sí quería mostrarte Osaka, no tiene nada que ver con un caso. Y Heiji hace un comentario muy raro que es así como, no sabemos cuándo vamos a morir. Y Conan se sorprende de este comentario y básicamente Heiji le cuenta que tuvo una pesadilla donde los dos estaban resolviendo un caso y pues apuñalaban a Shinichi, ¿no? A Shinichi, porque ya más adelante vemos la imagen del sueño de Heiji. Y en la imagen del sueño de Heiji es Shinichi el apuñalado. Entonces, y pues a ver, gente, no se conformen con menos. Si alguien te invita solo porque estaba preocupado por ti, porque soñó que te apuñalaban, ahí es, amigos míos, ahí es. Pero pues justamente Heiji se ve que está esperando a alguien y llega un hombre que es básicamente o se presenta como un oficial de policía cuyo nombre es Sakata. Y Heiji explica que su padre quería que tuvieran un buen guía para su día en Osaka, ¿no? Heiji pregunta por qué no ha asistido su padre y el policía le explica justamente que está todavía con los incidentes, ¿no? Está metido en el caso de los incidentes. Y pues para no meternos mucho en este caso, aunque sí le llama la atención a Conan, es Heiji el que pregunta si consiguió el carro que le pidió y él dice, sí, conseguí el mejor de la policía. Entonces obviamente aquí vemos que todos reflexionan con respecto a qué carro es y en efecto es una patrulla de policía. Y van en la patrulla y Heiji va diciendo así como, me encantan las patrullas, amo las patrullas. Y Kogoro regaña a Heiji así como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo nos traes paseando en una patrulla, no? Y justamente Heiji dice así como, bueno, ¿quieres que prenda la sirena para hacer esto más interesante? Pero es Ran la que le para un poco el carro, nunca mejor dicho, y le dice que en realidad no es eso, ¿no? Que lo que parece es como si los llevaran detenidos y pues obviamente eso causa cierta pena para ellos. Y Heiji en pocas palabras dice así como, ni piensen en eso, no se preocupen, no hicieron nada malo, sigamos con nuestra vida.
Y me encanta lo que hace Heiji aquí. O sea, de hecho me encanta cómo va como muy emocionada, así como las patrullas son lo máximo. Y todos los demás así como parecemos detenidos, ¿qué te pasa? Y de hecho recordé hace muchos años, yo tenía, no sé, unos 16, yo creo, 16 más o menos, porque iba en la preparatoria. Y en la preparatoria justamente estábamos afuera, estábamos comiendo, llegaron unos policías y se llevaron a un amigo mío porque lo querían para algo, ¿no? Mi amigo fue sin ningún problema, se lo llevaron en una patrulla y lo regresaron en una patrulla y lo regresaron con la sirena y todo justamente. Y ya cuando regresó nos contó que como en un establecimiento que estaba como a varias calles de la preparatoria, pero varias calles de la preparatoria, habían robado y el ladrón iba vestido exactamente igual que él, o sea, exactamente igual, o sea, hasta él se sorprendió. Justamente ya ver el video se dieron cuenta que el ladrón era como más alto y creo que no, o sea, el cabello era diferente y creo que el pantalón era diferente, pero o sea, como que la parte de arriba era muy similar o muy igual o igual. Algo así nos contó, o sea, sí había como cositas que eran como diferentes y obviamente la persona del establecimiento vio a mi amigo y dijo, este no es, o sea, sí están vestidos casi igual, pero este no es. Y lo regresaron y en el regreso los policías le dijeron así como, oye, ¿quieres que pongamos la sirena y llegues acá como más cool a la prepa? Y mi amigo dijo, sí, me encantan las patrullas. Entonces, no sé, me recordó mucho esa situación a Heiji diciendo, me encantan las patrullas. Pero, o sea, con total sinceridad, si yo estuviera en esa situación exacta y precisa, yo tendría la misma sensación que Ran, ¿saben? Yo tendría la misma sensación de, no me emociona tanto porque siento que la gente cree que estoy detenida y no hice nada malo, ¿no? Qué pena. Pero pues después empieza la ruta de la garnacha y debo decir que en Detective Conan es muy común y asumo que ha de ser algo que ha de ser una práctica, incluso puede ser, no lo sé, no voy a asumir cosas por un anime. Pero algo que Gosho escribe mucho es justo la ruta de la garnacha cada que visitan una ciudad, porque justamente tenemos un montaje de varias escenas donde básicamente están en varios restaurantes en Osaka, ¿no? Primero Heiji los lleva a un restaurante de udon. Udon es como como pasta de tipo fideo, como muy grueso. Y justamente Ran lo prueba y dice que el sabor es ligero, pero que está bueno. Debo decir que aquí hay que recordar un poco porque el capítulo pasado, justamente Heiji, cuando invita a Conan por teléfono, menciona que no le gustan los sabores fuertes de Tokio. Entonces, asumo que sí habrá una diferencia de condimento, al menos en el universo de Conan, no sé en la realidad, si la hay, pero pareciese que hay una diferencia en la cantidad de condimentos que utilizan en la cocina de Osaka con la de Tokio, y parece ser justo que en la de Osaka utilizan menos, ¿no? Por eso incluso también el comentario de Ran que dice que tiene un sabor ligero pero que está bueno, y Kogoro de plano piensa, esto no sabe a nada, ¿no? Solo lo piensa, por suerte no lo dice, pero sí dice, esto no sabe a nada. También Kogoro sí es como muy orgullo tokiota. Entonces, no tanto como el padre de Genta, pero creo que sí es como muy orgullo tokiota. Y mientras están con el udon, el cocinero le pregunta a Heiji si Ran es su nueva novia, ¿no? Obviamente aquí vemos la cara de molestia de Conan y es Ran la que lo niega, tal cual, dice así como no, para nada. Aunque también justamente percibe como que la están mirando, ¿no? Tiene una mirada muy pesada la persona que la estaba mirando porque Ran lo percibió. Pero pues hacen otra parada en su ruta de la garnacha a comer takoyaki, ¿no? Que son unas bolitas rellenas de pulpo. Kogoro y Conan en este punto sí hablan bien del takoyaki, los dos están entrándole durísimo. Pero Ran se ve un poco más seria y hasta cierto punto incómoda. Y aquí es Heiji el que le pregunta ¿qué te pasa? Y Ran le dice que siente como si la estuvieran observando, ¿no? Pero Heiji le dice, estate tranquila, vamos a comer, no pasa nada. Y de regreso en la patrulla, parece ser que el siguiente puesto, o mejor dicho, la siguiente cosa que quieren probar en
¿Cómo estaba? Había un programa también en Discovery Travel and Living, creo que era ahí, que también se llamaba así como no era sin reservas, creo que era otro, que igual era así como Sabores del Mundo, o sea, no se llamaba Sabores del Mundo, tenía otro nombre y salía en Travel and Living. Y era justo igual de gente que iba a comer como cosas exóticas de países. Pero justo, el siguiente paso, o lo siguiente que querían probar es el okonomiyaki, pero Heiji les dice así como me hubieran dicho antes, justo acabamos de pasar el lugar que yo conocía, y aquí Heiji explica un poco que muchas calles ahí son de un solo sentido, entonces para regresar o para irte un poco más para atrás si te pasaste de la calle, pues tienes que dar como mucha vuelta o supongo que tienes que ir muy lejos. Y entonces ya no es tan fácil regresar. Pero aquí es el policía que los está llevando a todos estos lugares, que dice que él conoce un buen lugar y que no está muy lejos de ahí, ¿no? Entonces los lleva a este lugar, se sientan en la barra del restaurante y Heiji dice así como voy a ir un momento a hablarle a mi madre. Y aquí es donde recuerdas que son los 90s, entonces no hay celulares, así que seguramente iba al teléfono público o al teléfono del local, del restaurante, para hablarle a su madre. Entonces se va, se aleja de ellos y en ese momento, casi enseguida de que se aleja, vemos que llega una silueta de una mujer joven y se sienta donde en teoría es el lugar de Heiji, ¿no? Ran le dice que ese asiento está ocupado, pero la chica simplemente se voltea y le dice, tú eres Kudo, ¿verdad? Aquí es importante hacer notar que la configuración de la gente sentada es Kogoro, Ran, Conan y el asiento donde iba Heiji, donde ahí se sentó Kazuha. Entonces, básicamente Kazuha le está diciendo Kudo en dirección a Ran, pero también está Conan en el rango de visión, así que podemos ver a Conan visiblemente sorprendido, mientras que Ran está como confundida, pero no tanto. Es aquí donde Kazuha continúa diciendo así como Heiji siempre habla de ti. Aquí confirmándonos nuevamente el man crush. Man crush total. Heiji siempre habla de ti. Y entonces Ran dice así como Heiji, ¿en serio? Y entonces Kazuha le reclama a Ran y le dice así como, oye, no cambies el tema, yo sé que tú eres esa tal Kudo que está seduciendo a Heiji. Entonces, a ver, Kazuha, cálmate un poco. Eventualmente Ran será Kudo, pero en un futuro, en no sé qué tan lejano para nosotros la audiencia, pero más pronto que tarde dentro del universo Conan, ¿no? Pero, pues obviamente Ran no es Kudo de momento todavía. Todavía no. Pero justamente Ran le dice así como, creo que te estás confundiendo. Y Kazuha continúa diciéndole así de, no. O sea, si quieres algo con Heiji y yo tenemos un lazo de cadenas de hierro. Y si quieres salir con él, pues básicamente casi que le dice que necesita su aprobación, ¿no? Pero mientras termina su amenaza casi, Heiji llega y le dice, oye Kazuha, ¿qué haces aquí? Entonces, digo, yo ya lo mencioné antes, pero esta creo que es la primera vez en el capítulo que escuchamos el nombre de Kazuha. Y pues justamente Heiji le pregunta a Kazuha que qué hace ahí. Aquí tenemos una elipsis donde nuevamente me encanta porque lo siguiente que vemos es Heiji riéndose y diciéndole a Kazuha que Kudo es un hombre. Un hombre, así como queda claro que Kudo es un hombre. Y también Heiji básicamente dice, y esta chica es la mujer de Kudo. Entonces Heiji también ya los casó. Bueno, no sé, ¿no? O sea, la palabra que usa Heiji aquí sí en japonés, sí la pude escuchar y sí la conozco. Y creo que sí utiliza la palabra tal cual su mujer. O sea, creo que sí le dice literalmente su mujer. O sea, no le dice su novia o algo, le dice tal cual su mujer. Entonces, Heiji sí ya estaba diciendo así, básicamente sí es Kudo, pero no es Kudo. Aunque es Ran quien lo niega, ¿no? Ran automáticamente decide, no, nada que ver.
Y Kazuha le dice, oye, lo está negando, está negando lo que estás diciendo. Y Heiji dice, obviamente tiene pena, ¿no? Pero debo decir que la siguiente pregunta de Kazuha es bastante importante e interesante, digamos, dentro del contexto que tiene Kazuha, ¿no? Dentro del contexto que tienen Ran, Konan, Kogoro, pues sí hace sentido que no se pregunten dónde está Kudo, pero Kazuha sí. Kazuha dice así como, bueno, ¿y por qué no invitaste a Kudo? O sea, si tanto estás hablando de él, ¿por qué no lo invitaste? Y obviamente aquí como que Heiji le intenta contestar así de, oye, Kudo sí está aquí, pero Konan lo logra interrumpir a tiempo, así como... De hecho, hace tal cual el sonido de shh. Y Heiji dice así como, Kudo no pudo venir, ¿no? Pero pues al ver toda esta interacción es Ran la que pregunta si son novios y ellos automáticamente lo niegan, ¿no? Es así como, no somos novios. Y curiosamente aquí, y creo que aquí es el punto en donde voy a hacer un pequeño teaser de lo que quiero hablar para el siguiente capítulo de Heiji y Kazuha. Al momento en el que lo niegan, Kazuha se sonroja, pero Heiji no del todo. Entonces, justamente creo que aquí es donde podemos centrar un poco en lo que creo que Gosho quiso hacer el juego y lo estaba haciendo bien. Y me gustaba ese juego que estaba haciendo Gosho, donde es muy obvio y muy claro desde el momento en el que aparece Kazuha y desde el momento en el que enfrenta y encara a Ran, creyendo que Ran es Kudo, creyendo que Kudo es una mujer que está seduciendo a Heiji o de la que Heiji está muy enamorado. Pero pues justamente desde el inicio, desde el primer momento que tenemos a Kazuha hablando, sabemos que siente algo por Heiji, sabemos que está enamorada de Heiji casi que inmediatamente. Pero creo que Gosho quiso jugar con Heiji de una forma muy similar a la que jugaba o juega, no sé cuándo volverá a escribir algún otro capítulo nuevo de Magic Kaito, pero como jugaba o juega con Aoko Nakamori, ¿no? Dentro de Magic Kaito queda muy claro que Kaito está enamorado de Aoko, pero con Aoko juega con la idea de que no está 100% consciente de sus sentimientos hacia Kaito. Como que sí los tiene más o menos, pero como que no los acepta, pero como que todavía no los racionaliza del todo. Y creo que este es un juego que hizo Gosho las primeras veces que vemos a Kazuha y Heiji. Es como, seguramente Heiji siente algo por Kazuha, pero Heiji no lo ha como racionalizado del todo en, digamos, una primera mitad de Detective Conan. No sé si tan mitad. De hecho, solo diría como en los primeros capítulos donde están Heiji y Kazuha. O sea, son como los primeros capítulos. Luego tenemos algunos otros capítulos donde como que Heiji está como semiconsciente, pero no. Y les digo, voy a desarrollar esto un poco más, sobre todo en el otro capítulo que les mencioné al principio del podcast, porque siento que en ese es mucho más obvio esto que quiere hacer Gosho con Heiji y Kazuha, y cómo Gosho lo va desarrollando a lo largo de la historia. Pero justamente una de mis quejas con Heiji y Kazuha es que la primera vez que yo vi la serie sentí que Gosho me robó algo. Fue así como lo que Gosho me robó. Pero después, y lo hablaremos cuando lleguemos a película 7, aquí sí lo hablaré largo y tendido, después entendí por qué Gosho me lo robó. Y me lo robó, no sé si para bien de las películas o si las películas se lo robaron a Gosho. No sé, o sea, sé que Gosho está como muy involucrado en la producción de las películas, aunque no las hace per se él. Más o menos tengo como entendido que Gosho hace como bullets, así como bullet points. Más o menos lo hablé creo que en el podcast de la película 1. No sé si lo repetí en el podcast de la película 2, pero tengo entendido que Gosho hace como bullets de algunas cosas que quiere que traten la película. Entonces, aunque en general y el consenso general de los fans es que las películas no son canon,
A mí me gustaría al menos pensar que hay ciertos elementos canon en las películas. No la película en su totalidad, pero ciertos elementos. Y sobre todo, una de las razones por las que me gusta pensar eso es porque el momento de Heiji y Kazuha que yo... Cuando vi la serie la primera vez antes de ver las películas, yo sentía que Gosho me había robado algo. Me lo había robado, así fue así como lo que Gosho me robó, de verdad. Y estaba muy molesta con eso, o sea, y una de las razones por las que decía así como, bueno, Heiji y Kazuha me gustan mucho, pero ese pero se subsana con la película 7. Y, o sea, justo ese, o sea, es como una semiqueja, porque realmente, o sea, llega un punto, creo que las películas y el anime sí empiezan a chocar mucho más, y luego como que otra vez se separan, y luego otra vez como que chocan, y luego como que otra vez se separan, y entonces... No sé, las películas tienen un estatus que yo lo tengo como muy en el limbo. O sea, y esa es una de las razones por las que yo decidí sí cubrir las películas en el podcast. Aunque originalmente mi plan era cubrir solo lo que es canon. Justamente son estas pequeñas cositas que hay en las películas que digo, híjole, como que esto sí lo quisiera cubrir. Y una de esas cosas es la película 7. La película 7 tiene lo que Gosho me robó. Entonces no me lo robó, solamente no lo vi hasta mucho después. No sé cómo decirlo. Pero de regreso a este capítulo ya llegará el momento en el que hablemos largo y tendido de todo esto y de la construcción de Heiji y Kazuha como pareja. Pues justamente ellos lo niegan, pero pues obviamente Ran ahí vio algo y pregunta sobre lo que dijo Kazuha con respecto a estar unidos por cadenas de hierro y le cuentan una historia de su infancia donde básicamente por estar jugando quedaron esposados los dos, que como parte del castigo por estar jugando con las esposas, pues básicamente los dejaron esposados un tiempo y básicamente eso hizo que pues obviamente se afianzara mucho la amistad, ¿no? Obviamente también explican que son amigos de la infancia y Heiji hace más o menos el mapeo general que sus padres trabajan juntos en la policía, justo su padre es como la cabeza máxima en la policía de Osaka y el segundo al mando básicamente es el padre de Kazuha. Entonces, después de que explica esto Heiji, vemos que Kogoro hace la analogía de la hija de un oficial de policía y el niño detective. ¡Qué pareja tan molesta! Más o menos eso es lo que dice. Y obviamente está haciendo la analogía con Ran y Shinichi. Y aunque el comentario aquí no viene al caso, porque luego Ran es así como, ¿y qué tiene de malo? Entonces es un comentario y es un diálogo entre Ran y Kogoro como para que te saque una sonrisita, porque Ran ni siquiera entiende que... Sí quisiera decir que hay otro capítulo donde no sé si Ran no está en ese caso en general o Ran llega como poquito después, pero hay un caso en particular donde Kogoro sí menciona muy ambiguamente como cuál es el miedo que tiene con la relación Ran y Shinichi. Y ojalá, de verdad, ojalá Gosho explore más al respecto de eso. Ojalá. O sea, y si no lo quiere explorar Gosho, ojalá en algún punto alguna de las películas quisiese explorar más a detalle con eso. O sea, creo que es algo muy interesante que Gosho no lo puede dejar así. O sea, de verdad, de todo corazón, Gosho no lo puede dejar así porque creo que es algo muy interesante del personaje de Kogoro. Y en el único capítulo donde lo menciona semi explícitamente, o sea, no queda muy claro, pero sí te puedes hacer una idea de la totalidad de lo que está hablando Kogoro. Justamente eso es una escena muy fuerte y muy interesante y me gusta mucho esa escena. Y es una escena chiquitita que está en un capítulo así, está hasta aislada esa escena. Yo creo que si no le pones mucha atención hasta se te puede escapar. A mí en lo personal no se me escapó porque en ese momento dije, ojalá lo explore más adelante. No lo he explorado, pero de verdad es uno de mis deseos más grandes, que Gosho lo explore, aunque sea en un arco, o sea, si no lo quiere explorar él como tal, aunque lo exploren en una película,
de verdad tengo muchas ganas de que se explore esa parte de Kogoro y como parte de lo que es su disgusto por Ran y Shinichi, ¿no? Más allá de su orgullo, hay algo más, no solo es el orgullo de Kogoro y lo que le molestaba de Shinichi, hay algo mucho más complejo que Gosho lo dejó entrever, les digo, en un diálogo súper chiquito, en un capítulo donde se te puede perder ese diálogo, pero a mí no se me perdió porque neta quiero que lo explore. Y si no lo explora, creo que sí me voy a molestar. O sea, creo que sí sería algo así como, rayos, yo quería que lo explorara. Puede ser que no lo quiera explorar, puede ser que Gosho no haya puesto un post-it ahí, se le haya olvidado, no lo sé. O sea, no lo sé si Gosho tenga un post-it ahí o no. Yo sí tengo mi post-it mental en esa escena, en ese diálogo. Pero justamente es algo que yo quisiese que se explore. Les digo, no tiene mucho que ver este comentario como tal. Este comentario sí sale, yo creo que a razón de esto que siente Kogoro por Shinichi Ran. Pero obviamente en esta escena no es como para reflexionar, ¿no? Más bien es como para que te saque la sonrisita la contestación de Ran. Pero ya después, cuando llegas a ese otro diálogo más adelante, ya la verdad, ya esta clase de expresiones de Kogoro ya son, al menos para mí, mucho más interesantes de ver. Pero pues justamente salen del restaurante y el policía los está esperando en la patrulla y abren la puerta, entran a la patrulla y Kazuha se une a ellos. Y justamente, de hecho, es ella la que dice así como, la siguiente parada debería ser el castillo de Osaka. Heiji le pregunta a Kazuha qué hace ella ahí. Ella dice así como, no veo nada de malo en que me una. Pero vemos que la gente que está fuera de la patrulla en la calle caminando como que se detienen, como que ven hacia arriba, como que es un pájaro, un avión. No, es un hombre cayendo y pues justamente el cuerpo de este hombre cae sobre la patrulla donde están todos ellos, ¿no? Cuando salen a ver qué pasó y de dónde cayó el cuerpo, Heiji y Conan notan que hay una sombra de un hombre en la azotea y corren justamente para alcanzar a este hombre. Y cuando llegan, básicamente le dicen, ¿podrías explicarnos por qué tiraste el cadáver de alguien por la azotea? Y este hombre explica que él no tiró nada, que básicamente recibió una llamada que lo citó en la azotea. Y pues justamente es Heiji el que relaciona tanto el modus operandi con los incidentes que han pasado con respecto a esta gente que está muriendo primero ahorcada y luego apuñalada. Mientras Heiji está diciendo en voz alta esta relación, vemos que hay una mujer que atrás está bastante alterada y empieza a huir, corre hacia su automóvil y es Heiji el que intenta ir tras ella, pero pues ni él ni Conan logran alcanzarla. Y Conan le dice a Heiji que se quedó con sus placas, pero primero que explique qué está pasando, ¿no? Justamente tenemos una elipsis en donde ya están en una estación de policía y Heiji le está explicando a Kogoro, Ran, Conan, también está Kazuha ahí, con respecto a estos casos, ¿no? Estos asesinatos en serie que han tenido. Y Kazuha es la que se pregunta si es que estos asesinatos serán por dinero, pero Heiji explica que por las profesiones de las personas que han muerto hasta el momento es poco probable. Aparte de que, y aquí es la primera vez que se repite algo que vimos al principio del capítulo, no hay nada que los relacione a todos. No han encontrado ninguna conexión entre las víctimas porque crecieron todos en Osaka, sí, pero todos crecieron como en regiones distintas, fueron a escuelas distintas, hacían distintas cosas. O sea, no encontraban un punto en el que todas las víctimas se pudieran encontrar. Entonces, obviamente, eso hace el caso mucho más difícil. Pero en ese momento llega el policía que les estaba dando el tour y básicamente dice que encontraron un vínculo entre la primera víctima y la tercera, ¿no? La víctima de en medio no. Y justamente ponen un VHS, porque son los 90s, y ven un video donde está justamente lo que parece ser un político que estuvo envuelto en un caso de corrupción. Y en el video sale la primera y la tercera víctima.
Y pues justamente la primera víctima era su secretario de este político y la tercera víctima era su chofer, ¿no? Kogoro es el que hace la acotación, no sé cómo decirlo. Kogoro es el que menciona justamente que este político no le gusta hablar con los policías, ¿no? El político no es muy fan de que hablen con los policías. Entonces Heiji le dice a Sakata así como, pues entonces hay que ir a hablar con él, y vemos que se está cerrando la chamarra, ¿no? De pronto le dio frío, yo creo. Y mientras están retirando del lugar, Kazuha le pregunta a Heiji si trae el amuleto. Heiji le dice que sí, y ya que se han ido, Ran le pregunta a Kazuha de qué se trata esto del amuleto, y Kazuha le explica básicamente que es un amuleto que ella hizo para Heiji. Y ese amuleto es de protección, ¿no? Incluso menciona que la vez que lo olvidó lo lastimaron en uno de los torneos de Kendo, que es algo que practica Heiji. Y pues en esta explicación como que Kazuha y Ran tienen un momento en donde hacen clic, ¿saben? O sea, y lo identificas claramente, que es como el momento en el que dos personas hacen clic y es así como en ese momento se dieron cuenta que están hechas la una para la otra. No, pero o sea, justo aquí también es el momento de mencionar que Ran y Kazuha son el ejemplo perfecto de Dios las hace y ellas se juntan. De verdad, o sea, me gusta mucho que son como muy complementarias, porque sí, tienen historias muy similares, pero al igual que la personalidad de Heiji y la de Shinichi no son iguales, la de Kazuha y la de Ran no son iguales, pero justo, igual que Heiji y Shinichi se complementan, Kazuha y Ran se complementan muy interesante y siempre resulta o en cosas cómicas, en cosas de comedia graciosas o en cosas muy bonitas también, o sea, como que luego tienen unos detalles padres entre ellas porque hicieron clic y Dios las hace y ellas se juntan y en este momento ellas dos se dieron cuenta de eso, pero Kazuha aquí todavía estaba un poco renuente a querer a Ran, ¿no? Ya después el siguiente capítulo que aparece ya se le quita. Pero aquí todavía está un poco renuente. Pero obviamente Kogoro interrumpe este hermoso momento entre Kazuha y Ran. Y básicamente dice así como, bueno, eso de los amuletos es una tontería. ¿Dónde está el niño? Y Perry... Y si Kogoro ya preguntó dónde está el niño y lo siguiente que ves es a un Heiji entrecomilladamente gordo caminando con el policía hacia un automóvil, pues obviamente aquí ya sospechas que dónde está el niño, ¿no? Obvio, cuando entran al carro, Heiji se abre la chamarra y pues ahí está Conan. Y el policía dice así como, ¿qué hacemos con el niño? Conan dice, no se preocupe, les voy a hablar a ellos para que ellos estén tranquilos, pero pues sigamos con el caso, ¿no? Están en el automóvil y es el policía el que comenta que investigaron justamente las placas que vio Conan y ya identificaron a la mujer, dónde vive, todo esto, y justamente pregunta a Heiji si cree que deberían ir a verla. Tenemos aquí una escena donde la señora está en su casa y vemos que está como en pánico total, pero al momento en el que suena el teléfono sí lo contesta y cuando él le dice así como hola, soy el oficial de policía, la señora le dice que la ayude, que va a morir, que la quieren matar, que por favor vaya a verla, que ella va a decir y contar todo, pero que por favor vayan. Pero no es tan fácil llegar porque se pasaron justamente en la calle donde podían dar vuelta. Recuerden lo que dijo Heiji, hay muchas calles de un solo sentido y dar la vuelta, dar el regreso es tardado si se te pasa. Y como justamente es tardado, lo que decide Heiji en su impulsividad que me encanta es salirse del carro, parar el tráfico todo desconsiderado. Conan también le sigue la corriente y van corriendo hacia el departamento donde estaba esta mujer. Pero vemos que cuando Conan y Heiji llegan, el departamento está vacío. Entran al lugar, como que empiezan a explorar, ven que sí está completamente vacío. Y le llaman al policía para decirle esto, ¿no? No hay nadie en este departamento. Y el policía dice así como, bueno, tranquilos, ya estoy cerca.
aunque en ese momento Conan y Heiji escuchan un grito, ¿no? Cuando se asoman por la ventana, ven que hay un hombre como afuera de unos baños públicos. Y cuando llegan a los baños públicos, pues vemos nada más y nada menos que el cadáver de esta mujer, ¿no? Tenemos una elipsis donde el policía ya ha llegado al lugar y da los detalles de la situación y el cadáver. Y pues también vemos que revisan el teléfono de su casa, que tiene unos mensajes donde en el primero alguien le dice así como: si quieres ver a tus viejos amigos, ve a este lugar, que es el lugar donde cae el cuerpo sobre la patrulla. Y el siguiente mensaje dice que ella será la siguiente. Heiji se pregunta qué querrá decir con eso de tus viejos amigos, pero cuando menciona eso el policía como que se retira un momento y Conan le dice a Heiji que hay algo raro también en los mensajes, ya que entre mensaje y mensaje solo hay 2 minutos de diferencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ella hubiera estado en su casa durante esos 2 minutos, pues en pocas palabras no tendría mucho sentido cómo dejaron estos mensajes y cómo los escuchó o el orden en el que los escuchó. Lo que básicamente le dice a Conan que la estaban observando de una forma u otra. Conan menciona que tiene un mal presentimiento sobre esto y aquí es donde Heiji recuerda su pesadilla y aquí es donde vemos que justo su pesadilla incluía a Shinichi apuñalado. Con esto de la pesadilla, Heiji se queda pensativo, mientras que el policía que está conduciendo ya en la patrulla, ya de regreso en la patrulla, es el que los regresa al caso, ¿no? Y aquí es donde pasa una de las claves más importantes de esto, y es que es el mismo policía el que menciona que a los que los apuñalaron con su cartera, una de las cosas que era siempre una constante en la cartera es que la licencia de conducir estaba ahí. Y pues supongo van como a alguna oficina donde tienen el registro de las licencias de conducir, no lo sé, oficina de tránsito, asumo que sería como el lugar. Pero pues revisando los papeles de las víctimas, todos sacaron la licencia en tiempos distintos, ¿no? Aunque al revisar dónde estudiaron todos para sacar la licencia, justamente parece que la escuela de manejo era la misma y no era una escuela que estuviera así como cercana al lugar donde muchos de las víctimas vivían, pero es la persona que les entrega estos documentos el que menciona que ese lugar es conocido por ser una escuela barata, ¿no? Entonces, básicamente todos ellos fueron a la misma escuela de manejo, aunque hay algo raro y es que todos sacaron su licencia en distintas fechas. El policía realiza algunas llamadas y es él el que descubre que, en efecto, hace 20 años todos estuvieron en la misma escuela de manejo, ¿no? Pero eso no es lo más importante, sino que también ellos estaban junto con un tal Nimabuchi Kichiro, que pues Conan lo recuerda porque es el nombre de un asaltante y un asesino que está a la fuga. Y debo decir que más adelante, no voy a spoilear mucho, pero más adelante aparece este sujeto, y este sujeto no solo es un asaltante y un asesino, era otra cosa también, ¿eh? Alguien lo reconoce. Y aparte como que fugarse es su pasión, porque en ese capítulo también se había fugado. Se había fugado de un traslado que iban a hacer de prefecturas justamente. Pero ya llegaremos a eso. Justamente también les llega una foto con todas las personas que estuvieron en la escuela de manejo y aunque sigue siendo raro que todos justamente se graduaran al mismo tiempo pero no sacaran sus licencias al mismo tiempo, pues el misterio es justamente qué pasó hace 20 años con estas personas de la escuela de manejo, ¿no? Heiji investiga en una computadora, pero la noticia es del periódico, que justamente 20 años atrás murió uno de los instructores en un accidente y Heiji teoriza que pues estas personas tuvieron algo que ver
Y probablemente Numabuchi pues está conspirando para chantajear a todos sus compañeros, ¿no? Cuando salen del edificio ya con esta información, pues Ran y Kogoro están ahí y Ran empieza a regañar a Conan, ¿no? Es aquí donde también aparecen Kazuha y Otaki, que este va a ser nuestro policía como base de Osaka. Otaki es como el policía que se va a volver el policía base de Osaka. Conforme vas avanzando en Detective Conan, las prefecturas que más utiliza Gosho, digamos, tienen policías base, policías que salen cuando hay casos en esas prefecturas. Otaki es el policía base de Osaka, que justamente los llevó a ellos para que pudieran recoger al niño. Conan insiste en que él se quiere quedar con Heiji, pero Heiji es el que dice: esto es Osaka, lo tengo que resolver yo, lo tengo que proteger yo. Y pues también Heiji acepta que Conan verá alguna forma de involucrarse, pero pues le deja su amuleto, el que le hizo Kazuha para protección, y le dice que se contenga lo más posible de involucrarse en el caso, ¿no? Heiji con su miedo de su pesadilla. Y a ver, qué bonito que hasta le da el amuleto de... que hasta Heiji lo considera de protección porque está preocupado de que su sueño se haga realidad, ¿no? Se separan en dos carros distintos y nos centramos primero con Otaki, donde Conan va enojado y Kazuha está hablando con Ran con respecto a lo que va a preparar la madre de Heiji para que cenen, pero pues Otaki recibe una llamada y en esa llamada le informan del paradero de Numabuchi y entonces es que les dice: tendremos que esperar un poco para la cena porque hay que ir a la zona donde sospechan que este asesino a la fuga está, ¿no? Así que llegan al lugar y Otaki es el único que va a salir del carro, aunque obviamente sabemos que Conan también lo hace, y ven una cabaña que está a lo lejos. Otaki le pregunta a los otros policías si creen que está ahí y Conan es el que asegura que está ahí. Ahí es donde Otaki se da cuenta que Conan está ahí. Y justamente Conan explica por qué cree que sigue ahí, ¿no? Y también cree Conan que alguien compró la comida para él, pero no saben bien a bien qué está pasando. Aquí es donde nosotros como audiencia vemos que Numabuchi está atado en lo que parece una habitación oscura, ¿no? Ya que estamos dentro de la cabaña, parece ser que no lo encuentran, no saben dónde está, aunque Conan nota que hay una forma para subir las vigas que están en la cabaña y esas vigas te llevan a un como agujero en el techo que está tapado por una tabla. Que justamente permite subir al ático. Aquí es donde Otaki le dice a Conan: aquí es donde entro yo, déjame subir a mí. Y al subir al ático está Numabuchi esposado a una de las columnas de la cabaña. Pero pues después de tener esta revelación con Numabuchi, nos vamos a la casa del político, donde vemos que Heiji y Sakata ya han llegado y hay dos policías que básicamente están diciendo: este político se niega a hablar. Pero pues después de esta pequeña intervención regresamos a Conan, donde está siendo regañado por Ran, mientras que al fondo vemos que ya llevan esposado a Numabuchi. Y pues en un intento que se ve que vio que podía escapar, se tira como una pileta de basura y que también tiene trastos de cocina, y ahí logra conseguir un cuchillo que al intentar que Ran y Conan se aparten de su camino y pueda seguir huyendo, intenta atacar a Ran, logra Conan ponerse entre el cuchillo y Ran y es Conan el que recibe la puñalada y cae al piso agarrándose el vientre. Pero Numabuchi no puede escapar porque rápidamente es Kazuha quien lo detiene y lo somete en el piso. Me sorprende que aquí no se dijera luego. No sé qué tan más adelante es cuando nos enteramos. Aquí sí lo ignoro, no sé qué tan más adelante nos enteramos, pero Kazuha practica Aikido y es buena. No sabemos qué tan buena es,
pero es bastante buena, ¿no? Entonces tenemos a Ran, especialista en karate, Kazuha, especialista en aikido, Kogoro, que sabe muy bien judo, la mamá de Ran, que sabe una llave de judo, creo que nada más es. Tenemos a Heiji, que practica kendo. Y luego tenemos a Conan, que solo sabe patear balones. Aunque debo decir que se ve que sí sabe patear en general, porque hay un capítulo donde le tira un arma a un sujeto de una patada. No sé qué tanto estoy spoileando con eso, pero hay un capítulo donde de una patada le tira el arma a un sujeto. Entonces, sabe patear, sabe patear. Pero de regreso con Heiji veo la foto nuevamente de la escuela de manejo detenidamente y nota algo. Y pregunta a los policías por Sakata, lo que le dicen que fue al baño y Heiji dice, ok, voy yo también. Y regresamos a Conan, Ran, Kazuha, donde Conan está como retorciéndose del dolor en el piso, pero cuando hablan de llamarle una ambulancia y tal, Conan dice, no, estoy bien. Ran no le cree porque vio claramente que el cuchillo le dio a Conan, pero al levantarle la camisa y la sudadera, Ran ve que está el amuleto de Heiji y Conan explica que el cuchillo se quedó atorado en el trozo de la cadena y pues justamente solo le dejó como un puntito ahí en el abdomen, ¿no? Conan nota las dos esposas que hay en Numabuchi y justamente le explican que estaba esposado en la columna y en eso Conan nota algo, saca la foto también que tenía de la escuela de manejo y es con Conan donde notamos que el hombre que está en esa foto también se parece mucho al policía Sakata. Entonces vemos donde Heiji ya encara directamente a Sakata, quien es el asesino en serie, y Heiji explica básicamente cómo hizo estos asesinatos mientras estaba con ellos, dándoles el tour por Osaka, ¿no? En los tiempos muertos que él tenía es donde aprovechaba para hacer su plan de tirar a este hombre por el techo y también cómo es que hizo para poder asesinar a la señora del departamento y de la misma forma también cómo es que pudo alquilar incluso autos idénticos para que todo fuera de acuerdo al plan y pudiera, digamos, realizarlo sin que Conan y Heiji sospecharan de inicio, ¿no? Heiji también explica que fue él el que les dio la clave con lo de las licencias de conducir para que pudieran ir o pudieran llevarlo directamente con este político. Y Heiji también resume cómo lo descubrió en 3 cosas, ¿no? La forma en la que movía el retrovisor era muy similar a la de las personas asesinadas. Lo segundo es que el señor que aparece en la foto de la escuela de manejo es muy, muy parecido a él. Y la tercera es que uno de los espejos retrovisores de los laterales del carro también se habían movido en algún punto y eso hizo a Heiji sospechar, ¿no? Heiji le dice que se entregue, pero vemos que el policía saca su arma para intentar suicidarse. Tenemos el corte donde los policías que también estaban con el político reciben una llamada de Otaki y Otaki les cuenta que Numabuchi ha hablado y básicamente Sakata es el asesino, aunque son ellos también los que escuchan varios disparos. Y vemos que Heiji está disparando la pistola de Sakata para vaciarla y en una de esas también le da a uno de los tanques de gasolina, empieza a incendiarse. Sakata le dice a Heiji que huya y Heiji le dice que él también recibió un impacto de bala. Entonces es Sakata el que empieza a explicar que el hombre que sale en la foto era el instructor, era su padre
Y pues Numabuchi al verlo lo confunde con su padre porque Numabuchi no está muy bien de la cabeza. Justamente aprendemos después por qué no está muy bien de la cabeza. Y justamente al creer que este hombre era su padre, le confesó que al quererle hacer una broma le quitaron el líquido de los frenos y pues básicamente lo asesinaron. El problema aquí es que aunque tenía la confesión de Numabuchi, no sé si por el tipo de asesinato o por el tipo de condena, aquí sí, no sé muy bien cómo funciona en cada país. De hecho, alguna vez vi un video con respecto a eso yo creo que vamos a hablar más a fondo de esto porque hay algunos casos que se centran principalmente en esto, que es justamente como el estatuto de limitaciones. Ese es el término en inglés. Aquí en México se utiliza algo así como prescripción del delito. Y básicamente es esto, o sea, pasado determinado tiempo el crimen ya no se puede juzgar. Hay varias tesis al respecto y nos podemos ir hasta los griegos incluso para explicar por qué los crímenes prescriben. Y en Detective Conan hay unos cuantos casos que justamente tienen que ver con esto, con la prescripción del delito. Y en este caso es que a pesar de tener la confesión de Numabuchi de que ellos asesinaron a su padre, la prescripción del delito o de ese delito era de 15 años y como el delito fue hace 20, pues justamente el delito ya no puede ser juzgado, por lo que él decidió tomar la justicia por sus manos. Y con esta confesión también es Heiji el que le dice que avergüenza el escudo de policía que lleva. Y tenemos aquí una elipsis donde Sakata ya está entrando a la ambulancia y le pregunta a Otaki, que ya llegó al lugar, por Heiji. Y Otaki le dice que se fue en otra ambulancia, ya que Heiji fue el que lo sacó del lugar que estaba incendiándose, ¿no? En ese momento llega el político preguntando si él era el loco que los quería matar y al ver que sí lo era, intenta golpearlo, pero es detenido por Toyama padre, el padre de Kazuha, que justamente dice así como sí, sigue siendo mi subordinado, es el asesino, pero sigue siendo mi subordinado, entonces contrólese, señor político corrupto. Y después de esto nos vamos a el ending Kori no Ue ni Tatsuyoni, que de verdad me encanta mucho la escena del final. Es arte, es cine, es poesía pura y me gusta mucho que la canción está subtitulada en Crunchyroll con los subtítulos en español América Latina. Pero lo que no está subtitulado en español es la escena del final. No está subtitulada y primero pensé que era yo, o sea que tal vez había alguna especie de lag por mi internet o tal. Pero no era el lag del internet ni nada. Literalmente no está subtitulada esa parte. De hecho, la mayoría de los comentarios de ese capítulo es así como no está subtitulada la última parte que pasó ahí. Y aunque me podría haber aventurado a resumir la escena con lo que yo ya sabía que pasaba, la he visto 3 veces aparte de esta, o más, creo que sí lo he visto más de 3 veces, no sabría decirle ni siquiera cuántas veces lo he visto, pero creo que sí lo he visto más de 3 veces antes de esta, tal vez unas 4 o 5, aunque podría haberme aventurado a resumirlo así, de memoria. Realmente si le mueves y le cambias de español latino a inglés, la parte en inglés sí está subtitulada. Entonces tenemos a Ran preguntando sobre la gravedad de la herida de Heiji y la persona de la ambulancia dice que no pueden saber hasta que revisen justo dónde está la bala, cómo está la bala. Y Heiji es el que explica que no es que le disparasen, sino que al intentar evitar que se disparara él solito a sí mismo, pues la bala le pegó. Kazuha le dice que por qué hizo eso, por qué evitó que se suicidara. Y Heiji utiliza las palabras que le dice Shinichi en casos anteriores. Obviamente estas palabras le resuenan a Conan, pero Heiji dice tengo sueño y se queda quieto, ¿no? Obviamente con esto vemos la cara de susto de todos. Kazuha se pone a llorar, pero en eso Heiji abre los ojos y le grita que ya había dicho que quería descansar, que lo dejara descansar, que está cansado.
Entonces el de la ambulancia, el de la ambulancia dice, bueno, si está tan animado, entonces seguramente estará bien. Y Kazuha, al ver que Heiji no está tan mal, decide recargarse en la herida. Y pues se empiezan a pelear y aquí tenemos el final del capítulo y el final de esta presentación de Kazuha. Y este caso que no solo nos presenta a Kazuha, nos presenta a Numauchi, pero de él vamos a hablar otra vez más adelante. Y de Kazuha también, ¿no? O sea, de Kazuha la vamos a ver varias veces. Les digo, debo decir que la primera impresión que tuve de Kazuha fue así como de chale, ¿por qué ataca hacia Ran? Ya saben que yo amo a Ran con toda mi alma, entonces fue así como de, oye, Kazuha, no me toques a Ran. No me toques a Ran, por favor. Yo quiero mucho a Ran y la defenderé hasta la muerte, pero justo en la escena en donde hacen clic, como que dije, estas van a ser amigas, o sea, no nivel Sonoko y Ran, pero estas van a ser amigas, ¿no? Estas van a ser amigas, tuvieron su clic en este capítulo, entonces estas van a ser amigas. Y pues solo me quedaba ver cómo se iba a desarrollar esta amistad, que les digo, me encanta, porque si es Dios las hace y ellas se juntan, tal cual, son el ejemplo perfecto de eso. Se complementan muy bien, muy bien. Y justo en los capítulos de cosas sobrenaturales, Ran y Kazuha me causan mucha gracia. Y en los capítulos que... Dios, no quiero spoilear mucho, pero en los capítulos Heisuha Shinran, vamos a decirlo así, capítulos que tienen cosas de Heisuha o Shinran o Heisuha y Shinran, en esos capítulos también ellas dos me dan como mucha ternura, no sé cómo decirlo, o sea, me gusta mucho cómo se complementan en su amistad y lo aprecio mucho y me gusta mucho. Entonces, conocemos a Kazuha aquí, sabemos también ya de primera instancia, así como en las primeras escenas que tenemos con Gosho, con Shinichi y Ran, aquí en la primera escena en la que vemos a Kazuha, sabemos que Kazuha tiene sentimientos hacia Heiji. Aunque justamente Heiji queda como en la duda, ¿no? En que como que podría, pero podría o no. Y justamente con esto juega Gosho poquito, o sea, juega muy poquito, no juega tanto como por ejemplo en Magic Kaito, que sí es a día de hoy, ¿no? Bueno, no tan a día de hoy, porque creo que no escribo un capítulo de Magic Kaito desde hace 6 años, 7 años casi. Creo que fue el último que sacó de Magic Kaito Gosho. Creo que sí fue 2017, 2016 el último que sacó de Magic Kaito. Pero a día de el último capítulo que sacó de Magic Kaito, Gosho sigue jugando con la idea de que Aoko no está 100% consciente de sus sentimientos hacia Kaito. Y con Heiji y Kazuha hizo un juego muy similar por pocos capítulos, luego cambió un poquito ese juego por otra cosa y después, digamos que en la parte canon del anime hay un espacio en blanco que yo había pensado que era lo que Gosho me robó, pero en realidad no me lo robó, sino que por alguna extraña razón me lo dieron en la película 7 y no sé si Gosho me lo robó o se lo robaron a Gosho o Gosho conspiró para que estuviera en la película 7 y no en el manga y en el anime. No sé qué pensar de Gosho en esta situación, pero justamente está la parte de lo que la vida me robó. Y ahorita también estamos viviendo otro momento de Heiji y Kazuha, que creo que a muchos de nosotros nos causa una sensación de, oh, por Dios, ¿cuándo se va a lograr? ¿Cuándo se va a lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo logrará? O sea, sí, esa es mi mayor duda. ¿Cómo lo logrará? Porque no ha podido, nomás no se le da. Entonces, tengo mucha curiosidad de cómo se le va a dar, porque siento que tiene que ser épico, pero tiene que ser épico nivel Heiji y Kazuha, ¿saben? O sea, tiene que ser épico, pero acorde con la personalidad de Heiji y Kazuha. Y creo que una de las claves es que todas las situaciones en las que no se le ha dado, sé que estoy hablando muy ambiguamente, pero los que estarán al día con el anime, al menos con el anime y con el manga todavía más, ¿no? Pero al menos con el anime, si están al día, sabrán de qué estoy hablando, si no, ya llegarán ahí, ya llegarán a lo que estoy hablando. Pero creo que una de las razones por las que no se le da es porque sus planes no son planes
que vayan con Heiji y Kazuha, que vayan con lo impulsivo que es Heiji, con lo directa que puede ser Kazuha, con lo confrontacionales que son ambos. Creo que necesitamos un momento así, que sea épico, pero pues tendremos que esperar a ver cómo lo hace Gosho. Espero no me decepcione. Ya saben que a Gosho amor y odio por igual, pero confío en Gosho con esto. Con esto en específico confío en Gosho porque presiento que ya lo tiene en su cabeza y seguramente sabe que va a ser tan épico que lo está alargando a madres. Entonces, confío en Gosho, pero si me decepciona, shame on you, Gosho, shame on you. Y pues la próxima semana tenemos 121 y 122, el asesinato en el cuarto del baño, o lo que yo lo llamo el caso con la bandana de Yoko. Y es que esa bandana de Yoko es clave en ese caso. O sea, sé que parece una tontería, pero es clave en ese caso. Y es por la razón por la que yo lo recuerdo. Porque la bandana es clave en ese caso. Aunque es un caso muy Classic Conan. Muy, muy, muy Classic Conan. Pero después de este Classic Conan, ahora sí se viene lo buenísimo. 128, el robo de los 100 millones de yenes de la Organización de los Hombres de Negro. El capítulo que literalmente es TMS se equivocó tanto en su adaptación, pero tanto que tuvo que rehacer un capítulo porque se equivocó. Y a ver, TMS luego omite cosas todavía a día de hoy que es así como, ¿por qué omitieron eso? O sea... Y literal, la forma en la que lo repara es como error de continuidad time. Es así como nadie tiene un continuista en TMS. Se ahorran ese dinero. O sea, es así como se ahorran el dinero del continuista en TMS. Y no lo digo solo por Conan. Les digo, las otras cosas que he visto de TMS, exceptuando Mermaid Saga o en Mermaid Forest... en esa no hay mucho que revolver, entonces como no hay mucho que revolver, no les pasan las cosas que les pasan con los otros animes que he visto de TMS, que hay veces que revuelven tanto o cambian cositas mínimas, pero que en la historia en general no eran tan mínimas y no sé si no se dieron cuenta, o al menos en Conan pienso que no lo pensaron. Ya lo hablaré cuando lleguemos a ese caso. Creo que no lo pensaron bien. En Conan puedo entender que son cosas que no pensaron bien. En Conan puedo entender que son cosas que no pensaron bien. Pero en las otras series no son cosas que no pensaron bien. Literalmente fue como decisión consciente de hacerlo así. Y al hacerlo así, tienen unos errores de continuidad bárbaros que de verdad, o sea, hay veces que, ahorita lo dije de broma, pero hay veces que sí digo así como, ¿no tienen continuista? ¿Se ahorraron ese dinero? ¿O qué pasó ahí con el continuista? Hay veces que sí me lo sí me lo pregunto seriamente. Con Conan no tanto. Con Conan puedo entender por la longitud, por los post-its de Gosho, puedo entender que justo se les pueda pasar algo que tal vez les pareció mínimo y al hacer ese cambio ya después pues les surgieron los errores de continuidad. El problema es que eso me lo creería si solo pasase con Conan, pero hacen otras cosas donde caen en el mismo error y con series que ya estaban acabadas o con series que ya estaban muy avanzadas. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Y pues justamente hablaremos más a detalle de esto en el 128 y después 129 o capítulo 1 bis de Detective Conan, la chica de la Organización de los Hombres de Negro. Les digo, yo creo que este capítulo va a estar dividido en 2 partes de podcast. Todavía no estoy 100% segura, dependerá mucho de las notas que haga y de, en general, todo lo que voy a comentar. Sí sé que es mucho, en mi cabeza es mucho, pero luego hay veces que ya grabándolo digo, no era tanto y se pudo hacer en un solo capítulo. Pero justo, si veo que no se va a poder hacer en un solo capítulo, se dividirá en 2 partes. Pero eso yo creo que lo descubriré entre que haciendo las notas y al momento de grabar, en algún punto diré, ok, creo que sí van a ser 2 partes, o ok, creo que lo podré hacer en una parte. Luego tendremos 130 y 131, el asesinato indiscriminado en el estadio.
fútbol y la chica de la organización, combinación perfecta. De hecho, después tendremos otro caso de fútbol y la chica de la organización que me encanta, y creo que ese caso también voy a fangirlear muchísimo. Pero antes de eso también tendremos 132, 133 y 134, los asesinatos en el Club de Magos Aficionados. Después tendremos 136 y 137, el misterio del viejo castillo azul. Y 138 y 139, el asesinato en la última sesión. Y después de esto iremos a película 3, El mago del fin del siglo, que también es una de mis películas favoritas. Yo creo que en general, digamos, si hacemos como un top general de las 25 películas de Detective Conan que he visto, yo creo que esta sí podría entrar en un top 5. Top 3 incluso, El mago del fin del siglo. Top 5 para no verme muy aventurera al ponerle top 3. Pero sí, definitivamente es de mis favoritas en general. Entonces estoy muy emocionada por cubrir El mago del fin del siglo. 141 y 142, el asesinato a puerta cerrada antes de la boda. 144 y 145, asesinato en el Estrella Norte, capítulo con trenes, me encanta. 146, 147, historia de amor de la policía metropolitana. Parte 1, pero creo que aquí todavía no le ponían parte 1, es a partir de la parte 2 que ya le empezaron a poner partes. Aquí también vamos a sentarnos a hablar largo y tendido, bastante largo y tendido. Y después 153 y 154, El verano peligroso de Sonoko, un capítulo donde va a aparecer un personaje que también hablaremos de él, que tendrá mucho que ver con Sonoko, bastante que ver con Sonoko, pero pues vamos poco a poco. Próxima semana, 121 y 122, el asesinato en el cuarto de baño, o como yo le he dicho todo el rato, el asesinato de la bandana de Yoko. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Pueden escribirme en Twitter, estoy como @Repson, o en los comentarios del video de YouTube, y también en Spotify. Ya vi que hay ahí un botoncillo que le puedo agregar para que ustedes puedan hacer algún comentario. De hecho, justo la semana pasada me dejaron aquí un comentario con respecto a que recién habían visto el capítulo del escritor de la novela de El teléfono, el océano y yo. Entonces, muchas gracias, Al, por tu comentario con respecto a la novela Bien a Bien, ¿cómo se llamaba? Que también quisiera leer El varón nocturno. Me dice, es que sí, yo siento que El varón nocturno deben ser unas novelazas que viven solamente en la imaginación de Gosho, o tal vez ni siquiera ahí. Entonces, si les aparece la opción de poder escribirme un comentario, son bienvenidos todos. Me encanta, de verdad, me encanta leer sus comentarios. Lleguen de la forma en la que lleguen, de verdad los aprecio muchísimo. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima, detectives.